Comencemos entonces en el nombre de Jesús y vamos a alabar el nombre de Dios, entonando juntos un himno. El himno que vamos a entonar es el que está a continuación. Es Jesús la vida, la luz. Es Jesucristo la vida, la luz, nos trae del cielo la eterna verdad, mártir divino que muere en la cruz por darnos libertad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Quita del alma la negra maldad, limpia benigno el infiel corazón, en su carácter de suma bondad, la misma compasión. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Fuente preciosa de gracia y salud, agua que limpia de toda maldad, quiere llenarnos de su plenitud y de su santidad. Cristo es pastor enviado, divino Emmanuel, Él me conduce por sendas de paz, como a su oveja fiel. Amén. El nombre de Jesús sea honrado y glorificado con este hermoso himno. Vamos a continuación a meditar juntos en las Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura al versículo que encontramos en Juan capítulo 7 y el versículo 46. La palabra de Dios dice así: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Meditando en este versículo, vamos a orar entonces a nuestro buen Dios, pedir la dirección de su Santo Espíritu para comprender su preciosa verdad. Y voy a invitar a un hermano en la sala que pueda guiar con la oración, ¿sí? Vamos a invitar a nuestra querida hermana Estela que pueda guiar la oración. Hermanita Estela, ¿es posible, por favor? Sí, cómo no. Nos mostramos en reverencia, entonces, por favor, Gracias. adelante. Y voy a hacer la oración. Amado, divino Salvador, Padre Celestial, que moras en los altos cielos, estamos acá reunidos, un grupito, un manojo de hermanos que se van a convertir en más hermanos para participar juntos, Señor, de las lecciones de pan de vida, ¿no? Es tu palabra. eh, en en este día y juntos a ti, Padre querido, que has provisto nuestra redención de una manera tan maravillosa y infalible.
con mucho amor. Gracias, Señor, por la noche que pudimos descansar tranquilos, protegidos, Señor, por tus santos ángeles. Gracias por todas tus bendiciones que nos provees día a día, por este ministerio, por los pastores, por los hermanos que participan también y por aquellos que no puedan participar, que ya están abocados a sus trabajos. Bendice, Señor, a cada uno de los hijos de tu pueblo, Padre amado, y también a los que no lo son, porque son almas tuyas, Señor. Padre querido, te pido perdón por mis pecados y los de todos los que estamos acá, y quédate con nosotros. Bendice a quien va a dirigir la palabra con tu Santo Espíritu. Todo te lo entrego, Señor, en los brazos de tu amado Hijo, nuestro amado Salvador, Jesús. Amén y amén. 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 Muchas gracias. Gracias, hermanita Estela, por guiar la primera oración. Y de esta manera entonces nos introducimos al estudio juntos de las Sagradas Escrituras por medio de la escuela sabática. Con la ayuda de Dios vamos entonces a llevar adelante el desarrollo del estudio para hoy. Muy bien, ayer estudiamos un tema sumamente importante, ¿sí? Que tenía como título la invitación, ¿sí? Muy bien, vamos a recordar el escenario un poquito. Entonces, estamos recordando, Jesús está en una de las fiestas más importantes, ¿no? De las fiestas que Jesús mismo había establecido, ¿sí? Y por supuesto, Jesús aprovechaba una de las oportunidades, ¿sí? Cada una de las oportunidades Jesús las aprovechaba para poder dar su palabra. Y el espíritu de profecía denomina a estas fiestas recordativas, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de Dios o qué es lo que Dios quería y qué es lo que Dios quiere hasta nuestros días? ¿Sí? Y también cuál es el propósito, ¿no? Por el cual el Señor estableció esas fiestas y que hoy por hoy también estamos estudiando. Y es que Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. Y de la misma manera, hoy desea el Señor llamar también nuestra atención. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Con tan solo pocas excepciones de las verdades de estas ceremonias solemnes que Jesús había establecido, ¿sí? Con tan solo pocas excepciones, los sacerdotes y dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. Y Jesús, el que había ordenado estas asambleas nacionales y comprendía su significado, presenciaba su perversión, ¿no? Entonces los líderes religiosos, los sacerdotes, como bien dice, tristemente, habían pervertido estas fiestas o estas, como dice el espíritu de profecía, ¿no? Estas asambleas nacionales, ¿sí? Muy bien. Entonces, otro de los propósitos del Señor respecto a esta fiesta y estas asambleas nacionales era para que el pueblo también recordara en esta ocasión y que el pueblo también reflexionase acerca de la bondad de Dios. Como el día de ayer mencionaba el pastor Darío, ¿no? La fiesta duraba 7 días, ¿sí? Lo hemos venido estudiando desde la semana anterior también. Y bueno, como los hermanos saben, el pueblo judío venía de todos lados, de lejos y de cerca, ¿sí? Trayendo en las manos una prenda de regocijo, ¿no? Como señal de agradecimiento a Dios. ¿Está bien? Muy bien.
y esto también representaba para el pueblo hacer memoria, o era importante para el pueblo hacer memoria del cuidado protector de Dios sobre Israel en el desierto. Este es el principal objetivo de la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Muy bien, entonces de esto ya hemos hablado un poquito, ¿sí? Y también recordando que esta fiesta se celebraba, ¿sí? Un poco después de la fiesta de las expiaciones, en el cual, después de confesar sus pecados, el pueblo era declarado en paz con el cielo. Y así quedaba preparado el regocijo de la fiesta. Qué hermoso, ¿no? Ahora bien, dentro de los pasos que llevaba estas ceremonias, ¿sí? Entonces se encuentra allí algo de lo cual hemos venido estudiando. El día desde ayer estudiamos por la gracia de Dios la invitación, ¿sí? Y bueno, Jesús se presentó a sí mismo como el agua de la vida. Y es interesante que el Espíritu de Profecía menciona algunos puntos al respecto. Dice, al alba del día, los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata, y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo desde sus cabañas, que repercutían por las colinas y los valles, daban la bienvenida a la fiesta de día. ¿Sí? O al día de fiesta. Después el sacerdote sacaba de las aguas del cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto, mientras resonaban las trompetas, subían las altas gradas del templo al compás de la música. ¿Sí? Y ellos, mientras tanto, descantaban, ¿no? Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Y llevaban el cántaro al altar. ¿Sí? Este altar dice que ocupaba una posición central en el atrio de los sacerdotes. Y allí dos palanganas de plata con un sacerdote de pie al lado de cada una. El cántaro de agua era derramado en una y un cántaro de vino en la otra, y el contenido de ambas, fluyendo por un caño que comunicaba con el cedrón, era conducido al mar muerto. Y la presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios, perdón, sí, la presentación del agua consagrada representaba la fuente que a la orden de Dios había brotado de la roca para aplacar la sed de los hijos de Israel. Interesante, ¿no? Entonces eran lecciones preciosas, de las cuales Jesús hacía recordatorio, también lecciones de las cuales los judíos estaban familiarizados, así como hizo entonces Dios satisfacer la sed de la nación en el desierto, de la misma manera Jesús en el estudio de ayer se presentó como el agua de vida. Él es la roca, Él es la roca, y también de Él emana agua de vida, ¿sí? Ayer el hermano hizo una pregunta muy importante. ¿Quién no necesita beber, no? Todos necesitamos beber. Y a partir de acá entonces es como Jesús atrae y busca llamar la atención de sus oyentes. Palabras sin igual, este es el estudio para el día de hoy. Jesús sigue tocando los corazones y llevando a cabo las ilustraciones para despertar la conciencia y atraer a cada persona. Vamos a estudiar hoy entonces este tópico y vamos a invitar a nuestro querido hermano Abraham, que estará encargado del desarrollo, para que pueda llevar adelante este estudio. Mi hermano Abraham, bienvenido. Dejamos la palabra en sus manos. Y a todos los Hermano Miguel, hermanos, muy buenos días. la invitación para también participar. Buen día, mi hermano Abraham. Adelante. Gracias, hermano. Gracias a Dios en primer lugar por este hermoso privilegio que nos concede de poder estar y ver la luz de un nuevo amanecer y también de poder reunirnos para escuchar su palabra. Ya hermano Miguel dio un pequeño resumen de lo que nosotros hemos estudiado.
solo para poder ingresar a nuestro estudio, la lectura que dio nuestro hermano con relación, en esta fiesta se recordaba a todas las maravillas y las bendiciones que el Señor había hecho con el pueblo de Israel allá en el desierto, ¿no? Y una de ellas era pues recordar aquel precioso momento en el cual les concedió el agua en pleno desierto, pero el pueblo de Dios recordaba el acto, sí, pero se olvidaron a quién representaba ese agua. El agua que Dios les había dado a través de Moisés allá en el desierto, representaba a Cristo Jesús. Entonces, esto habían perdido de vista ellos. Entonces, solamente se tornó en una ceremonia fría, ¿no? Si bien estaba rodeado de mucha pompa, pero espiritualmente ya sin Cristo no, no hay nada que tenga valor. Solo Cristo le da valor a todas las reuniones espirituales. Es por eso que el Señor hace un llamado en ese entonces y les hace que vuelvan a ver a Cristo, que es la fuente de agua viva, ¿no? Y a esta invitación que hace el Señor también repercute hasta nuestros tiempos, ¿no? Nos hace una invitación para que nosotros volvamos nuestras miradas a Cristo Jesús, para que tenga sentido nuestra vida, para que tenga una orientación. Y hoy vamos a ver palabras sin igual. Cuando la gente reconoció de que habían visto o habían oído estas palabras y habían sacado su conclusión de que no había otro hombre que había hablado con tanta autoridad. ¿Y qué le daba esa autoridad a Dios? Primero, que era el enviado de Dios, pero también le daba autoridad porque él hacía la voluntad de Dios, no solamente en palabras, sino en hechos. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, entonces podemos predicar con autoridad. Palabras sin igual. Vamos a entrar de lleno al estudio de la lección de este hermoso día. Voy a pedir siempre la participación de nuestros hermanos, tanto dando la lectura como también haciendo algunos comentarios y podamos encontrar la esencia de la lección. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere que asimilemos cada uno de nosotros para nuestra vida y crecimiento espiritual? La pregunta dice así: como resultado de la referencia de Cristo al agua de vida, ¿qué concluyeron muchos y por qué? Vamos a ver en Juan 7:40 y vamos a hacer una comparación con Deuteronomios 18:15. A ver si algún hermano está dispuesto. Hermano Pablo, ya prendió su cámara. Adelante, hermano, su micro. Adelante, hermano Pablo. Muy buenos días. Buenos días, hermano. Gracias. Buen día con todos los hermanos. Vamos a leer entonces Juan 7:40, ¿no? Dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Amén. ¿Deuteronomio también? Sí. Sí, hermano, para hacer una comparación. Ya, muy bien. Deuteronomios 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Amén. Permíteme responder, hermano, la preguntita. Por favor. Gracias. Bueno, la pregunta dice: como resultado de la referencia de Cristo al agua de vida, ¿qué concluyeron muchos
¿Y por qué? Dos preguntitas, hermanos. Comparando, ¿no? Con la profecía. Vamos a ver. Pues aquí, hermanos, muchos de la multitud concluyeron, igual que la mujer samaritana, ¿no? En Juan 4:19, ¿no? Que Jesús es el profeta, anunciado, profetizado por Moisés. O sea, el pueblo judío, Israel, esperaba el profeta, la que hace mención en Deuteronomios 18:15, ¿no? Era la profecía más esperada por los judíos. Cuando dice el profeta, se refiere en singular. Es un profeta exclusivo, ¿no? Único. Que Dios levantaría en medio del pueblo, que sería más poderoso que Moisés, ¿no? Pues él sería el ungido de Dios, el profeta de Dios, el enviado de Dios. Y literal, ¿no? Enviado literalmente, porque fue enviado de la presencia de Dios Padre, hermanos, ¿no? Eso lo hace exclusivo para revelar al Padre, para ejecutar todo el plan de salvación, ¿no? Y también para revelar la vida oculta de todo pecador que es encontrado por él, ¿no? Y quiera ser salvado. El problema es que queremos saber mucho de Dios, mucho de Cristo, pero nada de nuestra condición caída, de nuestra vida corrompida. No queremos que salga a la luz nuestros pecados, hermanos. Ese es el problema, ¿no? Pues la única manera de ser salvado por Cristo, el profeta, es reconociendo nuestra condición, qué somos y quién es Dios. Eso, ¿no? Bueno, Deuteronomio 18:15, hermanos, comparando. ¿Por qué concluyeron así esa gente, la multitud? Porque Dios lo prometió por medio de Moisés, que levantaría en medio del pueblo un profeta. Entonces aquí Moisés avisa, notifica al pueblo que vendría un profeta, como dice, como yo, dice, ¿no? ¿A qué se refiere como yo, hermanos? Se refiere que habría una similitud entre Cristo y Moisés, ¿no? Por ejemplo, hermanos, Jesús tuvo compasión del pueblo, igual que Moisés, ¿no? Jesús, hermanos, incluso de niño, cuando era bebé, había matanza, ¿no? Y fue librado. Y Moisés también igual, ¿no? Y Jesús renunció incluso de ser rey. Querían colocarle rey el pueblo, ¿se acuerdan? Igual que Moisés también renunció a ser rey de Egipto, ¿no? Jesús es intercesor a favor del pueblo, igual que Moisés. Jesús habla con Dios cara a cara, igual que Moisés. Jesús es mediador, ¿no? De un mejor pacto, igual que Moisés, pero Moisés era del viejo pacto, ¿no? Entonces no hay duda de que Moisés está siendo inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, cuando dice un profeta como yo. Entonces Moisés prefiguraba a Cristo, lo que iba a hacer. Incluso hasta en su resurrección, ¿no? Moisés fue resucitado, está en el cielo, igual que Cristo, ¿no? Entonces Jesús es más que un profeta, hermanos. Es el único profeta de Dios Padre. Es Dios Hijo hecho carne, hermanos, ¿no? Y da a conocer al Padre. Ejecuta todos los planes y cumple todas las profecías, hermanos. Es la clave, hermanos, oírlo y creerlo y aceptarlo. Sin embargo, los judíos tristemente, hermanos, lo identifican esta profecía con un profeta mayor, ¿no?
puede ser Isaías, cualquier otro profeta que se les ocurra, hermanos, pero nunca relacionan con Jesús esto. Pero nosotros, hermanos, lo identificamos como esas personas que dijeron, este es verdaderamente el profeta. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Pablo. Bien, entonces nosotros acá podemos ver el cumplimiento de una profecía, ¿no? Que fue inspirada por el Espíritu Santo. Estudiamos sobre ese tema también con el pastor Darío, que nos hizo ver de que el Espíritu Santo siempre trabajó, sino que el ofrecimiento del Espíritu Santo a, a los primeros apóstoles es en su plenitud. Entonces el Espíritu Santo hablaba por medio de Moisés con relación a esta profecía que se dio cumplimiento. Y poco a poco el pueblo de Dios iba reconociendo en Cristo Jesús al enviado, si no es directamente, pero ya iba aceptándolo como tal por lo que ellos veían, los milagros que hacían y también por la forma como tenía llegadas sus palabras, porque decía con tanto poder, con tanta autoridad, que tocaba los corazones. No eran palabras vacías, sino palabras llenas de vida. Y aquel que lo recibía, nos dice la palabra de Dios, tendría vida eterna, una nueva vida espiritual. Entonces creo que acá vamos caminando de la mano del Señor y así fue conduciéndose paso a paso en el cumplimiento de las profecías y en la aceptación a Cristo como tal, de aquellos corazones sinceros, aquellos que deseaban tener paz en su corazón. Entonces, creo que hoy también hay personas que son sinceras y escuchan el llamado del Señor, abren su corazón a ella y reconocen a Cristo como su Salvador personal. Lo único que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios es también alcanzar este agua de vida que el Señor nos ofrece a nosotros, ser canales para que otros también puedan vivir de esta fuente. Pero separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros lo que recibimos de Dios debemos también de compartir. Ese es el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, para que nosotros también podamos compartir esas palabras sin igual que Cristo había en su momento había dado a conocer al pueblo. Entonces, creo que el hermano Pablo ya lo resumió con relación a este pequeño tema. Pero si hay algunos hermanos que deseen también aportar, siéntase libre de hacerlo. Cuanto más opiniones con relación a esta podemos encontrar quizás algún tesoro que esté escondido para que nosotros podamos también alimentarnos cada día más y fortalecer nuestra fe. Si algún hermano desea aportar, caso contrario, pasamos a la pregunta B. Bien. Hermanito, Hermanita deseo, Estela, muy buenos días. Adelante, por favor. sí, buenos días, bendiciones. Lo único que quiero acotar es que decían por Moisés que era el hombre más manso de la tierra. También eso es la similitud con el Señor Jesús. Eso, hermanito, solamente. Gracias. Gracias, hermana. Moisés, después de haber sido un hombre iracundo, pues el Señor lo llevó al desierto para poder transformar su carácter, ¿no? Al contemplar a Cristo, pero también al pastorear, al cambiar de ambiente, él pudo poco a poco cambiar ese carácter que tuvo en un determinado momento. Podemos llegar nosotros también, porque el Señor nos dice así la promesa.
a los mansos de corazón. Hay una promesa que el Señor da. Y esa mansedumbre solamente contemplando a Jesús podemos nosotros alcanzar, ¿no? Pero a través de su palabra, porque su palabra tiene poder para transformar corazones, para transformar caracteres. Entonces solamente nosotros debemos acudir a su invitación, abrir nuestros corazones para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Bien, vamos a pasar a la pregunta B, que dice así: mientras que es- mientras que a algunos esta perspectiva les infundió esperanza, ¿cómo reaccionaron otros? Siempre hemos tenido dos grupos, ¿no? A través de todos los tiempos. Mientras unos abrimos el corazón a Dios, como es entonces, abrieron el corazón, infundió esperanza a sus palabras, pero vamos a ver cómo reaccionaron otros a estas palabras. San Juan 7:41 al 44. ¿Algún otro Buen día, hermano que desee? Adelante, hermana Lía, muy buenos días. buenos días, gracias. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Amén. Amén. ¿Algún comentario, hermanita? Sí, me llamó mucho la atención cómo se ve que la gran mayoría de las personas estaban bien informadas acerca de la profecía, ¿no? Como que era bien conocido que Jesús venía de Galilea, pero todos conocían la profecía de Miqueas, ¿no? Que dice que de Belén iba a salir la estrella. De ahí todos sabían que iba a venir de ahí y del linaje de David. Entonces, ¿cómo? Jesús venía de Nazaret de Galilea, ya, pero ellos, claro, no investigaban bien, con profundidad, de dónde Jesús realmente había nacido. Entonces, por eso que dice que las personas debatían. Como la semana pasada dice que todo era el comentario, la discusión y la charla acerca de Jesús, ¿no? Y a algunos tanto les molestaba ese que hasta querían apresarlo. Pero como ya hemos estudiado, no era el tiempo, así que nadie le hizo nada. Bueno, está aquí mi comentario. Gracias. Gracias, hermana. Bien, entonces, aquí nosotros estamos viendo de cómo la palabra del Señor dividía, ¿no? Y así es, las preciosas verdades causan división, porque unos aceptan con un corazón sincero, dispuestos a oír, dispuestos a aceptar, y al aceptar a Cristo ya hemos estudiado anteriormente, implica un cambio en nuestras vidas, en nuestros hábitos, ¿no? Y implica un poco de abnegación, de sacrificio, porque tenemos que desaprender muchas cosas y tenemos que aprender otras, porque estamos nosotros viviendo una nueva vida espiritual. Las cosas viejas tienen que dejarse para atrás y todos nuestros pensamientos, palabras, acciones deben ser nuevas. Pero hay otros que cierran sus corazones porque no aceptan el cambio y siguen juzgando acá a Jesús por su condición, no por las cosas que ven y por las cosas que hace y por las palabras, a pesar que toca sus corazones, pero siguen cerrándolo porque no quieren perder su influencia y por el orgullo que albergan en sus corazones. Un orgullo que siempre hasta hoy creo que sigue arrastrándose, de que son una nación elegida por Dios, favorecida por Dios. Ahí cierran, pero no quieren dar apertura de acuerdo a la palabra de Dios y aceptar las profecías que habían sido anunciadas con relación a la vida de Cristo.
No lo analizaban, como la hermana dice, no lo analizaban al pie de la letra, no analizaban que realmente de dónde venía Cristo, no analizaban la humildad de Cristo, no analizaban que las profecías decían que Cristo iba a venir a sufrir, iba a venir a morir, varón de dolores, experimentado en quebrantos, Isaías habla también, pero ellos cerraban su corazón porque estaba lleno de las cosas de este mundo. Solamente aceptaban lo que se ve, pero lo que no se ve, no. Las cosas que se ven son pasajeras. Nada dura por toda la vida. Pero ellos no, ellos querían el poder, la gloria mundanal. Entonces, esas cosas los hicieron cerrar el corazón. En algún momento uno de sus discípulos dijo cuando fue llamado, ¿de Nazaret habrá algo bueno? Pero cuando el corazón es sincero, una pequeña evidencia mueve el corazón, abre el corazón, origina el cambio y acepta a Cristo como Salvador personal. Entonces el Señor nos hace ver que la decisión es del hombre. Si aceptan a Cristo, entonces Cristo obrará en la vida de cada uno de nosotros el cambio que requiere que Cristo alcancemos, ¿no? Bien, hermano Alberto, muy buenos días. Y Buen luego, día, hermano hermano. Pablo. Gracias, hermano. Bueno, entonces, sabemos que Satanás es el encargado de, en lo que pueda cambiar las señales. Dios nos ha dado las profecías, nos ha marcado el camino, pero nosotros vivimos en un mundo que está en guerra. Entonces, cuando uno va por una ruta, tiene que mirar bien los carteles para ver si va por el lugar correcto o no. Y cuando uno ve alguna duda o algo raro, o un color diferente, algo de ahí tiene que parar a ver, examinar el cartel, a ver, y a veces descubre que la señal está tapada por otra cosa que hace que la señal indicadora sea cubierta y nos indica para otro camino. Ese era el trabajo de Satanás, ya fue y será hasta el final. Entonces, ya se sabía que Jesús iba a nacer en Belén, pero ahí Satanás ya puso otra señal, ¿no? De invención humana, que decía que cuando venga el Cristo sí iban a ser en Belén, pero después iba a desaparecer y después nadie iba a saber de dónde era. Ahí ya Satanás cambió la señal. Pero todavía habían pasado 33 años del nacimiento de Jesús, ¿no? Seguramente que los que eran muy ancianos ya habrían muerto, pero si era una persona que tenía 20 años y, y estuvieron en ese tiempo, se enteraron del suceso, seguramente, bueno, ahora tendrían ya más de 50, ¿no? Y así habría personas de distintas edades que sabían, pero eh, no había excusa para no saber que Cristo iba a venir ¿cómo es? De dónde era. Pero después Jesús, bueno, empezó su ministerio ahí en Galilea, ¿no? Ahora, cuando en el San Juan capítulo 7, versículo 50, cuando querían prender a Cristo y ahí salió Nicodemo, ¿no? Un poco como a defender, ¿no? Y dícele Nicodemos a ellos, a los principales, ¿no? Dícele, eh, juzga nuestra ley a un hombre si primero no oye de él y entendiere lo que ha hecho. Y ahí le respondieron, usando la señal cambiada. Respondieron y dijéronle, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y ahí se quedaron malos y se fue cada uno, ¿no? A su lugar. Bueno, Jesús nació en Belén, se crió ahí en Nazaret, pero su ministerio comenzó en Galilea. Así que el que no quiere ver, el que no quiere investigar y se conforma con las señales indicadoras y no mira bien y presta atención, muy posiblemente que va a errar el camino. Así que cada uno tiene que examinar por sí mismo con la ayuda de Dios para ver si está bien el camino o si está yendo por sendas torcidas, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Amén. Nos hace recordar también un poco lo que estudiamos anteriormente, ¿no?
Nosotros tenemos que leer y ver el contexto hasta dónde alcance ese mensaje, ¿no? Entonces, solo así podemos entender. Hermano Pablo, adelante. Gracias, hermanito. Bien, hermanos, la pregunta es clara, ¿no? Mientras que algunos, pero dice, mientras que a algunos esta perspectiva les infundió esperanza de saber que él es profeta, ¿cómo reaccionaron otros? Dice aquí, ¿no? Bueno, hermanos, otros reaccionaron mal, ¿no? Diciendo que él es el Cristo, el Mesías, pero Mesías político, terrenal, nada más, hermanos, no confundamos. Otros reaccionaron así. ¿Cristo? ¿Acaso de Galilea ha de venir Cristo? Qué mal, ¿no, hermanos? Aquí, una vez más, hermanos, con sus prejuicios, ¿verdad? El juzgar por la tradición lo que les ha dicho los judíos fariseos, pues ellos tenían a Galilea como si fuera un lugar de gente sin conocimiento, sin letras, gente que no sabía ni hablar bien, dicen, ¿no? En todo aspecto, hermanos, Galilea era considerado un lugar malo, ¿no? Gente de clase muy baja. Y la escritura también lo dice, hermanos, que Dios escogería de lo vil del mundo. Entonces demuestra que conocían bien las escrituras, además del hecho de que vivirían en Galilea de Nazaret como había profetizado, ¿no? Isaías. Ellos, como siempre, hermanos, poniendo dudas sobre la gente que apenas está empezando a creer en Jesús, hermanos, ¿no? Satanás es el que está poniendo dudas ahí a través de esa gente que está todo negativo, ¿no? Otra pregunta, hermanos, dice ahí que, ¿no dice la escritura que del linaje de David, de aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces, ellos, hermanos, el pueblo, a menos conocían la escritura, pero no suficiente, solo poco, porque curiosamente dice la escritura que nacería en Belén de Efrata, ¿no? Como dice Miqueas 5:2, ahí explica. Por otro lado, lo dice también Isaías 9, que viviría en Galilea, los gentiles. Ahí también lo explica, ¿no? Entonces, solo era cuestión de estudiar bien, averiguar bien las profecías. Jesús nació en Belén, en casa de David, de casa de pan significa, ¿no? Porque Él es el pan de vida. Y también en una zona donde se pastoreaba corderos para el sacrificio de Pascua. Pues él es el cordero, ¿no? Cordero de Dios. Pero es del linaje de David también, pues la genealogía lo está escrito, ¿no? Ahí en el templo registrado está, ¿no? Entonces pueden averiguar nada más que les costaba, ¿no? Los fariseos, pues no les daba la gana. Entonces dice, hubo entonces distinciones entre la gente a causa de él. Pues Jesús había dicho también que él no vino a traer la paz, sino división, vino a traer espada, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó la mano, pues hablaba, ¿no? Hablaba como nadie. No hay razón para prenderle. Y él estaba con el pueblo. Más adelante vamos a comentar más de esto. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, hemos visto entonces que otros reaccionaron con desdén, ¿no? Con desprecio de acuerdo a su condición, pero por no analizar la palabra de Dios tal conforme está hecho. O quizás por su dureza de corazón y por su orgullo, ellos no lo aceptaron y reaccionaron de esta manera. ¿Por qué no lo aprendieron? Porque todavía no había llegado su tiempo. Todo está, ya hemos estudiado anteriormente, todo está yendo en orden. Llegado el cumplimiento, bueno, el Señor permite que pasen todas las cosas. Así que eh, hoy creo que vamos ya a pasar a la pregunta C. ¿O hay algún comentario?
Bien, la pregunta C dice así. ¿Qué orden había recibido los oficiales de sus gobernantes? Juan 7:45. ¿Por qué no se atrevieron a arrestar a Jesús? Juan 7:46. Ahí vamos a tener las respuestas también a la pregunta anterior. A ver, algún hermano que esté dispuesto a dar lectura. ¿Esté listo? Adelante, por favor. Bueno, vamos a dar lectura entonces. Adelante, hermanita Estela. Un momentito. 45. Dice Juan 7:45. ¿Se escucha? Hola. Sí, hermanita, un Bien, poquito entrecortado, pero sí se escucha. bien, bien. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? El 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Amén. Amén. Bueno, ¿algún comentario, hermana? Sí, sí, hermanito, me imagino que quedaron subyugados estos alguaciles por las palabras sabias de Jesús, ¿no? Y seguramente cautivaba la atención de todos, porque de esa sencillez, de esa pureza, de esa transparencia, que comparaban y que entendían hasta los niños sus palabras, entonces eh, no pudo menos que conmover los corazones de estos alguaciles que fueron enviados para aprenderlo. Y bueno, y así para cada persona que desea escucharlo, ¿no? Es así, ocurre ese cambio, esa transformación. Si deseamos escuchar, atender su palabra. Y al escuchar su palabra, al oír, dice que aumentamos nuestra fe. Amén. Eso puedo decir, hermanito. Gracias. Muchas gracias. Entonces acá nosotros podemos ver aquellas personas que cerraban su corazón, en su gran mayoría eran los dirigentes religiosos judíos. Y ellos cerraban su corazón. Ya hemos visto por qué en las elecciones anteriores, porque no querían perder la alabanza terrenal, su influencia. Sabemos que ellos llegaban al poder a través de la extorsión, a través del engaño y la mentira. Hoy sucede igual en el mundo cristiano. Estamos hablando en general, ¿no? Entonces, ellos influenciaban al pueblo. Ellos tergiversaban un poco el contenido de la palabra de Dios y mucho, no solamente un poco, para sus propios intereses. Y la influencia en muchos casos es muy fuerte. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia, ¿no? Yo tengo una pequeña experiencia acá a través de las redes con un amigo nos comunicamos, pero cuando la influencia ingresa en el corazón del hombre, inclusive hay un poco de rechazo y de odio, ¿no? A las personas que no aceptan, porque no estudian, sino se dejan influenciar se dejan llevar por todo aquello que ellos o sus líderes religiosos digan. Por eso la invitación es escudriña las escrituras por ti mismo. Pero a veces no lo hacemos, sino dejamos que otros piensen, analicen por nosotros. Dejamos que nuestra vida eterna, lo maneje otros, ¿no? No sabemos, no sabiendo, no conociendo las consecuencias. Entonces, yo creo que también en este caso existía eso. Es por eso con el poder que ellos tenían, enviaron a los alguaciles a que lo detengan a Cristo. Ellos directamente no podían hacerlo, no querían hacerlo, porque encontrarían en un momento el rechazo del pueblo. Entonces ellos trabajaban a escondidas, a espaldas, tratando de utilizar la fuerza. A través de todos los tiempos de la historia cristiana sucedió así. Se utilizó la fuerza. Cuando se mezcla la religión con asuntos civiles, entonces se utiliza este tipo de poder para poder acallar la preciosa verdad. Pero ¿cuál fue la respuesta cuando volvieron los alguaciles? Escucharon,
No es que ejecutaron directamente, escucharon la palabra de Dios, escucharon el mensaje que Dios tenía para su pueblo y se conmovieron y reconocieron que no había o no habían escuchado jamás ellos. Por eso dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quizás sea el profeta. También en sus corazones había cierta aceptación a esas preciosas palabras que el Señor daba a cada uno de ellos. Hoy también la palabra del Señor está expuesta al mundo entero. No debemos nosotros permitir que otros piensen por nosotros. Debemos escuchar, debemos experimentar, debemos de recibir la palabra de Dios por nosotros mismos y veremos que hay vida en ella. Y dice, aquel que busca, acepta a Cristo y tiene deseo de beber de la fuente de vida, encontrarán gozo, paz y libertad. Pero libertad de qué? De querer seguir haciendo lo malo. Ahí está el problema del hombre, que no quiere dejar de desaprender las cosas malas. Entonces, en esta parte de la pregunta, pues entonces, ¿a quiénes enviaron? A los alguaciles, ¿verdad? Y ellos regresaron sin cumplir ese mandato, porque también fueron conmovidos por la palabra del Señor y reconocieron en ella al profeta que Moisés había indicado cuando él se encontraba en esta tierra con Hermano relación Abraham, a Cristo Jesús. Adelante, mi querido hermano Miguel. bien, quería considerar algo, ¿no? Hablando entonces acerca de lo que Jesús estaba viviendo en esta fiesta, hablamos acerca de las ceremonias, ¿no? Que Jesús había instituido y respecto al agua. Y hay algo interesante que me llama la atención. Recordamos la historia bíblica. En la historia bíblica, Dios había ordenado a Moisés que hablara a la piedra, ¿no? Pero Moisés se atribuyó y golpeó la roca. Para Moisés esto trajo un gran problema, ¿no? Pero gracias a Dios, Moisés vio su error y se arrepintió. Y con la actitud del pueblo hacia Jesús en esta fiesta solemne, a pesar de que habían tergiversado y dejado de comprender el significado verdadero, vemos un pueblo completamente alejado de Dios, ¿sí? Y con esto, Satanás, según el espíritu de profecía, también, ¿qué hizo? Golpear la roca, ¿sí? De donde estaba emanando agua de vida para las naciones, especialmente a los de su tiempo, ¿no? Ahí a los que estaban en ese momento presenciando y escuchando las palabras de Jesús. Entonces es interesante esta similitud que expresa, ¿sí?, el espíritu de profecía y que para nosotros también es una gran lección. Nosotros también, cuando quedamos en este sentido, ¿no?, como el pueblo en confusión o en aparente confusión, porque el hermano mencionó una verdad. El pueblo realmente él tenía un corazón endurecido y no quería escuchar y atender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, nosotros también podemos estar golpeando la roca. En la roca está emanando y de la roca está saliendo agua viva, ¿sí? De la cual podemos saciar la sed, pero tristemente no estamos bebiendo, mismo que estamos hiriendo la piedra, ¿no? Al igual que el enemigo. Ahora, yo quiero compartir algo con los hermanos, ¿sí? Y es que muchos, como dice la escritura, sí, estaban convencidos, pero los que más se oponían eran los rabinos. Ahora, Jesús también era un rabino, el espíritu de profecía lo reconoce como un rabino, pero por supuesto un rabino genuino, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús había venido a hablar en contra de las tradiciones, ¿sí?,
y en contra también de las ceremonias frías de los judíos respecto a lo que Jesús mismo había establecido, que puede también ser nuestra condición. Ahora hay una realidad. El espíritu de profecía dice así: Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo, y Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Es lo que consideramos y es interesante porque ellos estudiaban las escrituras, pero no eran sinceros, ¿no? No eran sinceros a la hora de escudriñarla. Ahora, queridos hermanos, el espíritu de profecía nos advierte: muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismas la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Comprenderá la Escritura. Comprenderá las Escrituras. Qué maravilla, ¿no? Entonces, definitivamente el Espíritu de Dios estaba trabajando ahí en el corazón de muchos, y hoy día también trabaja en nuestros corazones. Y esta es la pregunta, ¿no? Dedicamos el tiempo al estudio de las Escrituras. ¿Cómo escudriñamos las Escrituras? ¿Nos dejamos llevar por lo que dicen apenas nuestros ministros, nuestros pastores, obreros? ¿O nosotros mismos buscamos el conocimiento que viene de parte de Dios? Por eso preguntaban de Jesús, ¿no? ¿De dónde sabe tantas palabras? Incluso de Juan llegaron a preguntar: ¿de dónde saben tantas palabras? Ellos no habían asistido a las escuelas, a los colegios de entonces, de los rabinos, de los judíos. Pero ¿quién era realmente su instructor? ¿Quién era su maestro? Dios mismo, ¿no? Dios mismo era el maestro de aquellos que buscaban fielmente y deseaban obedecer la Escritura. En el caso de Juan, como también de Cristo. Y hoy el Señor también pone delante de nosotros exactamente el mismo principio. Él desea ser nuestro maestro. Sí, desea ser nuestro maestro. Él desea que hagamos nuestro este libro de la vida, y por su gracia también podamos ponerlo en práctica. Y esto puede hacer la diferencia en nuestra experiencia religiosa con Cristo, ¿no? Gracias, mi hermano Gracias, hermano Miguel. Abraham. Bien, para terminar vamos a dar lectura también acá a la nota. Dice así: bueno, ¿cómo es que se acercaron? Dice con un rostro solemne, o firme, seguros de lo que habían escuchado, ¿no? Y la respuesta que dieron los alguaciles: aunque de corazón empedernido fueron enternecidos por su palabra mientras estaba hablando en el atrio del templo. Se habían quedado cerca a fin de oír algo que pudiese volverse contra él, pero mientras escuchaban se olvidaron del propósito con que habían venido. Estaban como arrobados. Cristo se reveló en sus almas. Vieron aquello que los sacerdotes y príncipes no querían ver: la humanidad inundada por la gloria de la divinidad. Cristo empleó las cosas de la naturaleza con las cuales estaba familiarizado para ilustrar la verdad divina. El terreno del corazón queda preparado para recibir las buenas nuevas, hizo sentir a sus oyentes que sus intereses se identificaban con los suyos, que su corazón simpatizaba con ellos y sus goces y aflicciones. Al mismo tiempo vieron en él la manifestación de un poder y una excelencia que superaban en mucho a los que poseían los rabinos más alabados.
Las enseñanzas de Cristo se caracterizaban por una sencillez, una dignidad y un poder hasta entonces desconocido para ellos, y exclamaron involuntariamente: Nunca ha hablado hombres así como este hombre. Juan 7:46. El pueblo le escuchaba gustosamente, pero los sacerdotes y príncipes, los que eran fieles a su pedido, como guardianes de la verdad, aborrecieron al Cristo por la misma gracia que revelaba, que había apartado las multitudes de ellos, atrayéndolas hacia la luz de la vida. Por su influencia, la nación judaica no pudo discernir el carácter divino del Redentor y lo rechazaron. Entonces, la influencia que ellos transmitieron fue muy poderosa, muy fuerte, que al final todas esas preciosas palabras y bondades que Cristo había impartido a través de ella no la tomaron en cuenta y lo llevaron a la cruz del Calvario. A veces nuestras influencias es para vida o para muerte. En este caso fue para muerte. Fueron arrastrados porque no analizaron por ellos mismos, como leyó el hermano el espíritu de profecía, la palabra del Señor. Esa experiencia no puede repetirse en nuestras vidas. No podemos dejar que nuestros prójimos, por más encumbrados que sean, puedan pensar por nosotros y analizar la palabra de Dios. Nosotros mismos debemos acudir a la fuente y beber de esa agua. Entonces, solo así podamos tener un concepto claro de la preciosa verdad. Entonces, que el Señor nos ayude a que así sea en nuestra vida y que nosotros también podamos ser guía para nuestros hermanos, para que ellos mismos también puedan analizar la palabra de Dios y puedan encontrar en un escrito está las preciosas verdades. Entonces, son palabras que sin igual llega hasta nosotros a través de las sagradas escrituras. Que el Señor bendiga su palabra, es mi deseo de oración en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Amén. Miguel. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Abraham. Gracias a Dios en primer lugar por estas enseñanzas. Sin lugar a duda, palabras sin igual. Quiero hacer apenas un breve resumen de lo que tal vez no lo podemos explicar en nuestras propias palabras, porque cuando el Señor habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón, con el fin de salvarnos de nosotros mismos y de la perdición, ¿no? Muchas veces no lo podemos explicar, pero el espíritu de profecía lo puede hacer. Y vamos a considerar, como en un resumen, por decirlo de alguna manera, por qué eran sin igual estas palabras. Primero, Jesús dice que habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e instituciones de Israel, del ritual de los sacrificios y las enseñanzas de los profetas, que superaba por mucho al de los sacerdotes y rabinos. Quebrantó las barreras del formalismo y la tradición. Las escenas de la vida futura parecían abiertas delante de él, y esto todo el pueblo lo discernía. Como quien contemplaba lo invisible, hablaba de lo terreno y lo celestial, de lo humano y de lo divino, con autoridad positiva. ¿Sí? Con una variedad de representaciones advirtió a sus oyentes la calamidad que seguiría a todos los que rechazasen las bendiciones que él había venido a traerles. Les había dado toda prueba posible de que venía de Dios y había hecho todo esfuerzo posible para inducirlos al arrepentimiento. No quería ser rechazado y asesinado por su propia nación si podía salvarla de la culpabilidad de un hecho semejante. Ahí tenemos entonces, en resumen, ¿no? Página 416 para los que deseen leer, el deseo a todas las gentes. Y después lo que leí hace un momento está también en la página 423. Queridos hermanos, he ahí palabras sin igual. Jesús muestra su amor, su misericordia y también su longanimidad, su paciencia. Hermano Alberto, creo que tiene la mano Sí, levantada o quedó levantada de hace un momento. Ah, sí, ahí está, adelante. sí, yo quería decir algo breve para pensar. Esa generación ya fue, ya pasó, están en el polvo, descansando para el día de la resurrección. Pero ahora estamos nosotros transitando por este camino de la vida.
Cuidémonos entonces nosotros, porque la lección es para nosotros, porque Satanás no está de vacaciones, está luchando contra el pueblo de Dios. Así que miremos bien por dónde vamos a caminar y dónde vamos a poner el pie para no ser engañados, ¿no? Que el Señor nos ayude para que estemos despiertos y no seamos causa de tropiezo para nadie. Gracias, hermano. Amén. Gracias, querido hermano Alberto, y creo que este es el contexto por el cual hacía la última lectura, ¿no? Es para nosotros. Hoy el Señor trabaja con su Espíritu Santo también en nuestros corazones, ¿sí? Que el Señor nos ayude entonces. Vamos a concluir con la oración final, hermano Abraham, invitado a guiar la oración final. Muy bien, oremos entonces, oremos, vamos a pedir la dirección del cielo para el día de hoy, y especialmente que sus palabras puedan entronizarse en nuestros corazones, ¿no? Para cumplir su voluntad. Los invito a arrodillarse para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en esta mañana, porque pones delante de nosotros tus promesas, las cuales, Señor, están henchidas de tu amor, de tu gracia y misericordia, pero también pones delante de nosotros el juicio. Señor, perdona de gracia nuestros pecados, ayúdanos a no seguir endureciendo el corazón. Seguramente muchos de los que estamos acá, Señor, estamos con el deseo de beber de esa agua, de esa agua de vida, porque, Señor, tenemos sed. Acudimos a ti. Puede ser que hasta ahora todo lo que hacemos y hemos realizado, Señor, no nos ha satisfacido. No nos ha satisfecho, nos sentimos vacíos, Señor. Pero acudimos a ti, que eres la fuente que puede dar vida y gozo. Concédenos tu gracia en este día, podamos vivir en armonía con tu voluntad y podamos cada día decidir en favor de tu preciosa verdad y también, Señor, asegurar la vida eterna. Bendice a cada uno de los que hemos estudiado tu palabra el día de hoy. Conoce sus luchas, pruebas, dificultades, pero tú has prometido, Señor, estar a nuestro lado y nos has prometido también vencer con tu poder todas las pruebas que Satanás pueda, Señor, contra nosotros tentar el día de hoy. Señor, gracias te damos por esto. Tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hacemos la conclusión del culto en el Amén. nombre de Jesús. Su gracia, su paz, su bendición nos acompañe en este día. Es mi deseo y oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Apreciados Amén. Amén. hermanos, Amén. ha sido una alegría, un gozo haber compartido con ustedes esta hermosa mañana, esta hermosa lección. Al salir de acá podamos salir en nuestros pensamientos meditando en lo leído y recordemos, nuestro programa es apenas para acompañar el estudio y aprender juntos a los pies del maestro, pero no sustituye nuestro estudio personal, ¿sí? Vamos entonces a tomar con conciencia y con criterio lo que el Señor desea decirnos a cada uno de forma personal, lo que el maestro nos quiere señalar de forma personal, ¿no? Así que tengamos en cuenta nuestro estudio individual. Queridos hermanos, gracias por habernos acompañado. Dejamos los saludos para los hermanos en la plataforma de Facebook. Gracias por habernos acompañado también. Dios les bendiga en grande manera. Agradecidos al Señor porque pudimos estar en vivo hoy. Y bueno, si Dios lo permite, así será para el día de mañana. Buena jornada para todos. Si Dios lo permite, será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias. Gracias igualmente. Hasta mañana. Amén. Hasta Bendiciones. mañana.
Bendiciones para todos.